La serie del Pingüino arranca con un excelente episodio, lleno de grandes momentos, personajes memorables y acciones que te van a sorprender. Definitivamente vale la pena y acá te diré mi experiencia y crítica sin spoilers. El Pingüino llega para sorprender al público en general, siendo una miniserie bastante increíble que con apenas su primer episodio dejó una calidad cinematográfica espectacular. Un spin-off de la película de The Batman de 2022 dirigida por Matt Reeves, la cual está situada una semana después de aquellos acontecimientos y centrada en el personaje de Oz, alias el Pingüino, enfocada en la búsqueda de su gloria y su ascenso en el poder de la mafia, además de explorar las fortalezas y debilidades del personaje, con el objetivo de brindar un argumento narrativo excepcional. Es por ello que sorprende con un excelente primer episodio, el cual fue dirigido por Craig Sobel, quien nos ha dado películas como La Cacería y Cumplimiento. El director demuestra su gran potencial y una calidad bastante llamativa desde el arranque del episodio, haciéndolo muy interesante, entretenido y que cumple con las expectativas de los espectadores. La manera en cómo se ejecutan esos enfoques de cámara y la secuencia entre escenas son muy increíbles, haciendo detalle de todo el entorno de la ciudad y fomentando el buen nivel de trabajo de la producción en general. También se le puede sumar todo ese enfoque cinematográfico, el cual deslumbra en todo momento, con una puesta en escena que tiene un gran mérito y un maquillaje que merece aplausos. Un aspecto que tiene gran importancia motivado a nuestro personaje principal, el cual es interpretado por Colin Farrell, quien hace una interpretación brutal, épica y muy memorable. Sus expresiones, movimientos, diálogos y hazañas son todo lo que el primer episodio de esta miniserie necesita para ser excelente. Colin Farrell destaca en cada una de las escenas teniendo una epicidad formidable que sorprende a cualquier espectador, además de hacer una conexión notoria con todo el entorno de la mafia y sus derivados para enaltecer este gran inicio de la serie. Un actor que ha estado en películas como Ava, 13 vidas, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Daredevil, entre otras. No hay dudas que la trayectoria del actor dice más que presente y deja un buen personaje. Por otro lado tenemos a Christine Milioti como Sofía Falcone, o también conocida como El Ahorcado, un personaje muy importante en esta historia y que la actriz lo hace fenomenal, demostrando su nivel actoral de una manera que sorprende en todo momento y haciendo una interpretación bien ejecutada para lo que el personaje transmite. Una mujer que estuvo encerrada en Arkham durante varios años por asesinar personas. Acá, la actriz con cada expresión hace énfasis a la locura presente en ella y lo terrorífica que puede ser en momentos de acción. Christine Milioti se roba la pantalla con cada escena debido a su gran desenvolvimiento en este primer episodio, además de otorgar una gran conexión con nuestro protagonista durante momentos llenos de tensión e intriga, donde realmente no sabes qué puede llegar a ser y al final te sigue sorprendiendo. Es importante mencionar que la esencia del personaje está plasmada de manera excelente y vaya que vale la pena verla en todo momento. Un agregado bastante formidable para esta miniserie es el actor Renzi Felix, como Víctor Aguilar, un personaje bastante decente que hace reflejo al miedo, crecimiento, fortaleza y confianza. Además de hacer un vínculo con el Pingüino, esta es la representación del mismo de sus primeras etapas, reflejando la inocencia y la falta de aceptación por otras personas. El actor Renzi Felix hace una interpretación muy buena, demostrando un potencial admirable. Es increíble ver el crecimiento que abarca este personaje desde el inicio del episodio hasta el final del mismo, demostrando que el guión está bastante sustentable y promete muchísimo. Un actor que ha estado presente también en la serie de Marvel's Runaways. El Pingüino es una miniserie que en su primer episodio te lleva por un sinfín de temas bastante interesantes y que se ejecutan de manera increíble, con pequeñas referencias o inspiraciones a producciones como por ejemplo Los Soprano. Sin embargo, agrega su sello original y mantiene al espectador muy atento de cada escena. Es bastante agradable ver cómo se le hace respeto a un personaje de los cómics y llevarlo a una producción tan impresionante como esta, manteniendo ese enfoque como en la película de The Batman y explotarlo de gran manera. No obstante, esta miniserie es el reflejo perfecto sobre temas como la manipulación, la traición, la astucia, la mafia, el subestimar a una persona, la creatividad de planes estratégicos, la jugada dentro de un entorno peligroso y las grandes sorpresas. Si has llegado a esta parte del video, por favor no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, eso me ayuda muchísimo. Otros puntos bastante llamativos que posee el Pingüino y que tienen una ejecución excelente son el vestuario, la escenografía, el manejo de enfoques en primera persona, la tonalidad de colores, la iluminación, el contraste de sombras, la fotografía y la más impactante es la banda sonora, siendo un apartado que brinda muchísimo para la trama en general, haciendo conexión de manera increíble con cada escena de persecución, suspenso e intriga. El trabajo de Mickey Giacchino es genial y complementa en todo momento lo que la serie quiere transmitir. Es importante mencionar que esta miniserie sorprende por esos cambios y giros de trama bastante llamativos, que son ejemplo claro de calidad y demostración de un argumento narrativo sólido, que vale la pena y es entretenido. Este primer episodio piloto es excelente y te brinda ese lado hacia la guerra entre bandos, mientras nuestro protagonista hace sus estrategias para surgir en la oscuridad de Ciudad Gótica. Tenemos personajes con un buen desenvolvimiento e interpretaciones fenomenales, y se pueden agregar todos esos guiños y referencias hacia el mismo entorno de Batman. Sin duda alguna, el Pingüino es cine.
Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció este episodio. Por acá te dejo otra crítica que te puede gustar y no olvides que el cine es reflexión.